¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Gerardo, buenas tardes. ¿Cómo salió el locro ayer? ¿Bien? Sí, 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 fue muy bonito. En realidad no fue uno solo, fueron como 12. Ah, muy bien. Eh, Sí, en ¿Estás realidad fueron acompañando, 10. me comentabas, o están ¿Cómo? acompañando? Son Digo, varios barrios sí. de Luján, gente que está cocinando habitualmente ante esta situación que se vive, social. Ujú. Y entonces, bueno, hicimos una movida para poder acercar los elementos para cocinar el locro, y la gente también puso lo suyo y fue muy lindo porque tiene un carácter festivo el locro siempre, ¿no? El 9 de julio no se puede no comer locro, así que hay que hacer, de algún modo hay que hacer que salga el locro. Claro, y toda la gente aporta participando en el preparativo, en prender el fuego porque se hace a leña. Ujú. Y después, bueno, a cocinarlo, que hay que revolver mucho la olla para que no se pegue, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Y después la gente que viene a buscar y se lo llevaba en sus tuppers, tomando los recaudos propios del momento en el que vivimos, todos bien con tapabocas y tomando distancia. Pero bueno, cada familia se pudo llevar su porción de locro para comer en casa. Sergio, nosotros nos encontramos habitualmente, no ahora por la pandemia, los fines de semana en Luján, confesamos, a veces celebramos alguna misa, hacemos bendiciones. Y a mí siempre me llamó la atención el cariño, la dedicación con que vos contás una y otra vez, con un sentido muy pastoral, muy movilizador, la historia del negro Manuel, el fiel esclavo de la Virgen, así como en Guadalupe, Juan Diego, el indio Juan Diego, acá el negro Manuel está como asociado íntimamente a María de Luján desde los inicios, 57 años creo de su vida, dedicados a cuidar la imagen, y, y fue el primero que hizo o que vinculó la pastoral a la Virgen de Luján, claramente. ¿Por qué no me contás un poco, en pocas palabras, esta historia que tantas veces has contado, tantas veces te he escuchado, siempre lo contás como si fuera la primera vez, y que de algún modo creo que tiene un mensaje para la vida pastoral de la iglesia y también, ayer celebramos justamente una fiesta patria, también para la vida de nuestro país? Claro, Luján es un misterio, por decirlo así, de aparición, de manifestación de Dios a través de la Virgen, ¿no? De esa pequeña imagen de la limpia y pura concepción que venía en la carreta y la carreta se detuvo, se generó ese episodio que no sabían bien qué era lo que pasaba, se dieron cuenta finalmente que era un hecho prodigioso, milagroso, ¿no? Porque no había forma de que los bueyes siguieran su camino, hasta que bajaron el cajoncito donde estaba esta pequeña imagen, ¿no? De la Virgen. Y bueno, ahí todos enseguida, los que estaban allí presentes, gente muy humilde, eran troperos, esclavos, gente paisana de campo. Estamos hablando de alrededor de 1630, ¿no? A orillas del río Luján y en medio de la pampa, que no había nada, un lugar desértico, donde habían parado para hacer noche y tenían que seguir el camino. Bueno, todos dijeron, esto significa que la Virgen se quiere quedar acá. Eh, ese es el hecho, ¿no? El hecho es el milagro, pero tiene un significado. La Virgen se quiere quedar acá. Y eso, bueno, nos habla de que ella se quiere hacer madre nuestra, ¿no? Toma una iniciativa de amor bueno, sobre lo que después, con el correr de los años, va a ser nuestro pueblo argentino, ¿no? Pero que ya estaba ahí, en ese hecho, como en una semilla, de algún modo, ¿no? Y, y bueno, esto es más conocido aquí, hasta aquí. Lo que es menos conocido es que luego de este episodio, bueno, sucede que lo colocan a este hombre que era esclavo, joven, llamado Manuel, recién llegado de África, como tantos otros y otras, ¿no? En carácter de hombre
puesto en esclavitud, ¿no? Lo ponen a cuidar la imagen, porque la imagen queda ahí, en este lugar donde era un lugar de una familia, y bueno, y para cuidarla a la Virgen, que había sido una Virgen milagrosa, lo ponen al negro Manuel. Y ahí queda Manuel por largos años, cuidando a la Virgen, recibiendo a los que la venían a ver, porque ya había trascendido la fama que tenía por este milagro que había ocurrido y por los favores que le concedía a la gente que le pedía, ¿no? Con mucha fe. Así fueron pasando en ese lugar, Gerardo, 40 años que estuvo ahí la Virgen, y el negro Manuel con ella, ¿no? Con esa fidelidad así simple, ¿no? De una persona que, bueno, yo digo así, ¿no? La Virgen lo eligió a él, pero él se enamoró de la Virgen, ¿no? Y se quedó con ella, no solamente porque era un esclavo y lo obligaban, sino porque la recibió como madre, ¿no? Vos escribiste un libro que te publicó la editorial Ágape sobre la historia del negro Manuel, que me lo pasaste, que lo leí con mucho gusto. Y de algún modo como que tu intuición es que eso tiene un significado pastoral, es decir, que no es algo casual que haya elegido a la Virgen al negro y viceversa, en cierto modo, en el contexto de la pastoral del Santuario de Luján, pero también en estos espacios como yo diría aledaños o de peregrinación o de vida, en donde la Virgen de Luján también está presente, es decir, de los barrios, de los pobres, de lugares hoy vulnerables. Eh, Vos vivís con Miguel Fuentes, con el padre de Miguel, con él y con un grupo de muchachos. Yo una vez solamente lo hice y me costó bastante. Hicimos una peregrinación con la Virgen, fue por Perú, por Ecuador, pero habitualmente vos esto lo hacés incluso más de una vez en el año por diferentes partes del país, lo venís haciendo hace tiempo, y siempre con esa tónica o esa mística de los sencillos, es decir, la religiosidad popular o la religiosidad mariana, en este caso asociada a personas que en cierto modo tienen una cercanía cordial, afectiva con el negro Manuel, es decir, lo sienten como cerca. Por otro lado, también el sacramental del aceite de la Virgen, que fue una iniciativa de él, después un poco retocado, transformado pastoralmente, pero que es acercar la sanación de Dios a través de un sacramental, un óleo bendecido a los enfermos. ¿Qué podés decirme de esto? ¿Qué podés como compartir para quienes vean este video sobre este otro aspecto? Es decir, porque uno a veces piensa en Luján y piensa en la basílica, pero el fenómeno de Luján tiene una irradiación pastoral mucho más amplia, y sobre todo en ámbitos de gente sencilla o de gente que está pasando por situaciones difíciles. Sin irnos todavía mucho de la historia, podemos agregar alguna pequeña cosa a lo que veníamos diciendo en relación con lo que vos decías recién, ¿no? Que Manuel, además de recibir a los peregrinos, como vos contabas recién, con el aceite de la lámpara que estaba encendida delante de la imagen, le ponía a los enfermos, ¿no? En un momento la imagen es llevada a otro lugar. Una señora que se llama Ana de Mato, al ver que el lugar había quedado medio despoblado, compra la Virgen y la compra a los que son los dueños, a los que la tenían ahí, y la lleva. Sucede un episodio muy significativo que al llevar la Virgen se vuelve 2 veces, de modo también misterioso y milagroso, porque Manuel había quedado en el lugar original del milagro. Hasta que finalmente ella, después de la segunda vez, lo va a ver el obispo de Buenos Aires y también ve al gobernador. Y bueno, deciden hacer una peregrinación a pie desde el lugar donde había estado la Virgen 40 años con cuidado del negro Manuel, hasta el nuevo lugar que Ana de Matos le ofrecía, que es el lugar que hoy nosotros conocemos como Luján. Y ahí fue el negro Manuel, y de ahí la Virgen no se volvió más, ¿no? Ya estando en ese lugar, sucede esto que te voy a contar ahora, que tiene que ver con lo que vos mencionabas de lo más misionero de la Virgen. Y muchas veces el negro Manuel, a la mañana, ya hombre ya mayor,
encontraba que la Virgen tenía restos de rocío y de barro y de flechillitas del campo, como si se hubiera ido por las noches. Entonces él, esto está relatado en la crónica, una crónica escrita sobre los hechos de Luján, y él le decía a la Virgen qué necesidad tenía de salir, ¿no? Eh, pero bueno, esto muestra un poco ese carácter que tiene también la devoción a Luján, de algo que es misionero, ¿no? Con el correr del tiempo, bueno, después vino un sacerdote que también estaba muy gravemente enfermo y el negro lo curó con el aceite, y ese fue el primer sacerdote que vivió con la Virgen de Luján. Pero hasta ese tiempo, que son casi más de 50 años, el responsable de la Virgen era el negro Manuel, ¿no? Por eso, esto de la historia tiene significado, como vos decías, pastoral hoy en día, ¿no? Por un lado, la Virgen atrae, el santuario es eso, el lugar de atracción. La gente se siente llamada a ir a verla. Y Luján es eso, es ir a ver a la Virgen, ¿no? Eh, María como rostro materno de Dios, ¿no? Es decir, como que en el claro, claro. fondo, de algún modo, María nos hace ver a Jesús, ¿no? Sí, Y es sí. la presencia de Dios con nosotros. Es decir, el santuario es ese espacio en donde nos encontramos con Dios a través de María. Es eso lo que significa ir a ver a la Virgen, de algún modo, ¿no? Claro, claro. Pero además es la Inmaculada, que es un signo de tanta fuerza en un mundo tan, digamos así, herido por el mal. La Virgen que no tiene mal es como una esperanza muy grande, ¿no? Cuando uno se acerca a ella. Y por otro lado, además de atraer, irradia, ¿no? La Virgen genera una irradiación, es decir, ella misma sale, ¿no? Cada peregrino que viene a Luján y se lleva algo de Luján está como irradiando la presencia de ella en su familia, en su barrio, en donde sea, ¿no? Y muchos hemos aprendido esto, que de algún modo es como el complemento de la peregrinación juvenil a Luján, ¿no? Que el padre Tello y otros sacerdotes tuvieron la intuición de llevar adelante en el año 75, era el ir en peregrinación a Luján. Es un hecho que es de los más multitudinarios que hay en cuanto a la expresión de fe, no solo en América, sino casi en el mundo entero también. Pero luego vino como un momento de decir, ¿por qué no la imagen réplica, no la original? ¿Por qué no está bueno que salga, como la historia nos contaba que salía? Y así entonces, bueno, ¿quiénes la llevaban, no? Y la llevaban gente que era como el negro Manuel, o sea, gente bien humilde, ¿no? Estos son los peregrinos de la Virgen con los que nosotros, así ahora recordando lo que vos me decías recién, ¿no? De lo que participaste también en una peregrinación, en este caso que hicimos por América, pero bueno, generalmente y continuamente estamos o misionando, peregrinando aquí en la Argentina, en lugares medios populares, en barrios, ¿no? O en lugares del interior, más alejados, Vos fuiste bastante llevando para la... Catamarca y Miguel iba bastante o sigue yendo mucho para Tucumán, ¿no? Últimamente. Claro. Sí, sí, en muchas provincias, ¿no es cierto? El tema es llevar la imagen con gente de este tipo, ¿no? Que son gente que se identifica con el negro porque son gente como el negro así sencilla, ¿no? En apariencia o humanamente hablando, últimos, pero que para Dios son como los primeros, ¿no? Y ahora retomo un poquito lo que vos hablabas del significado que tiene Luján para la patria. De hecho, es la patrona de la Argentina. Ayer fue justamente el día de su independencia. Eh, es decir, lo que Luján nos enseña a nivel de patria es que tenemos que empezar por los últimos, ¿no? Esto que nos dice el Evangelio, los últimos son los primeros, ¿no? Entonces, no se puede construir sin tener en cuenta a los más desprotegidos, a los más desvalidos, Final del y tener Martín Fierro como una dice que el prioridad, fuego para una prioridad de calentar, amor hacia... el final del ¿Cómo? Martín Fierro dice que el fuego para calentar debe ir por debajo. El Claro, fuego para exacto. calentar tiene que ir por abajo.
lo dice en el contexto en donde dice que el gaucho tiene que tener escuela, creo que era iglesia, bueno, leyes, ¿no? Hacia una incorporación a la vida social, ¿no? Es decir, derechos plenos de algún modo, ¿no? Lo decía en ese momento José Hernández del gaucho, pero que sería un poco la gente que vos me estás hablando ahora. Y en ese contexto es donde él dice que el fuego para calentar tiene que ir por de abajo, digamos. Esto es lo que muestra Luján, ¿no? Luján empieza por un esclavo que era un último, y desde el esclavo y esa gente humilde que fue testigo del milagro y los que andaban por los caminos en esa época, gente troperos, gauchos iniciales, ¿no? De aquella primera etapa de la vida de lo que fue nuestro pueblo, todo ese ambiente en el que se fue dando Luján. Después vinieron los sacerdotes, pero eso fue después, de algún modo, ¿no? El origen tiene este sentido, digamos así, que en el fondo es el sentido del Evangelio, ¿no? Cuando Jesús se alegra y alaba a Dios diciéndole, te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los que son sabios y entendidos y se las revelaste a la gente sencilla, ¿no? La Bueno, fe de esta los gente... sencillos, la fe popular, la mística de los humildes. Jorge Seibol hablaba mucho de esto, ¿no? Es decir, como de una especie de intuición espiritual que hay en la gente simple, a veces sin mucha ilustración, pero que va al grano de las cosas fundamentales, que enseguida capta las cosas de fe como intuitivamente y muy bien, ¿no? Y las expresa a su modo, a veces tocando una imagen, a veces mirando la imagen o dejándose mirar por la imagen, peregrinando, que es un poco de lo que estamos hablando ahora, caminando con el cuerpo. Sí, y eso es un poquito lo que aparece en Manuel y lo que es la fe de Luján, del peregrino, digamos así, en su mayoría, ¿no? Mucha gente que no tiene mucho vínculo a veces con la iglesia más formal o institucional, pero que encuentra en el santuario y en la presencia de la Virgen su vínculo, ¿no? Con Dios y bueno, con Jesús también. Bueno, se me ocurre decirte ahora esto, ¿no? Aquello que Manuel decía cuando lo querían separar de la Virgen, porque justamente luego de que él se fue con Ana de Mato al nuevo lugar, los dueños, recordemos que Manuel tenía dueños originalmente, y lo reclamaban y él se defendía diciendo esta frase que hemos conservado, ¿no? Y que es muy, muy simple, muy fuerte, pero dicha en un contexto de conflicto. Él se sentía amenazada su continuidad con la Virgen. Entonces él se defiende y dice, soy de la Virgen nomás, como diciendo, ella es mi dueña, es mi madre, ¿no? Por supuesto, perdió, perdió en el conflicto y se tenía que ir. Pero entonces surgió un episodio que también poco conocido, pero muy significativo. El pueblo mismo, este pueblo devoto de la Virgen de Luján, que sabía los años que el negro había pasado junto a ella, decidió hacer una colecta y allí fueron a comprarlo y está escrito el acta de compra del negro, conservamos en el Archivo General de la Nación ese documento, que es de 1674, o sea, unos años, muchos años después del milagro, bueno, y unos años antes de que él muriera, ¿no? En donde justamente dice que el negro ahora es esclavo de la Virgen, ¿no? Sigue siendo esclavo, pero de la Virgen, con lo cual podemos decir, obtuvo la libertad, porque ser esclavo de la Virgen es ser libre. Esa es una imagen que se tenía muy presente en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Es decir, que movilizaba mucho. Los primeros cristianos, muchos eran así, de extracción muy baja, muchos eran esclavos. Y entonces la idea de que Cristo los liberaba, es decir, que en realidad el hombre libre era esclavo de Cristo, y el esclavo era libre en Cristo, ¿no? Es decir, como jugar con esa imagen. Por esa importancia es que también ahora hay una movida bastante importante para la beatificación de Manuel. Vos estás bastante vinculado a la causa, a tratar es decir, a él no le suma nada, pero nos ayuda a nosotros o ayuda a mucha gente a
poderlo ver como más oficialmente, más visiblemente como ejemplo. Puede ser que a mucha gente eso en realidad no le modifique tanto su devoción, pero es como que de algún modo es oficializar su actitud como discípulo misionero, de algún modo, su vinculación incluso afectiva a María, como un emblema, como un ejemplo para los demás creyentes, para los demás cristianos. Y vos estás bastante metido en esto de la beatificación. Sí, la beatificación lleva un camino ordinario que está a cargo el postulador, que es el Monseñor Juan Guillermo Durán, ¿no? Un sacerdote de Mercedes Luján. Hay otro sacerdote que está a cargo de la investigación histórica, que es el padre Salvia. Ernesto Salvia, de Buenos Aires. Y hay más personas, el mismo cardenal Mario Poli, que es historiador, pertenece al grupo de los que está analizando la parte histórica, ¿no es cierto? Nosotros estamos más en esta línea que tiene que ver con darlo a conocer a Manuel, ¿no? Que es, creo, una gran deuda, porque la Iglesia, por distintos motivos, quizá influenciada por la sociedad civil, puso en un costado la presencia de Manuel por su negritud, por su condición de esclavo, no interesa. El hecho es que lo que estamos justamente, esto que vos decías, que a mí me gusta contar y no me canso de hacerlo a los peregrinos en Luján, pero es como una necesidad de reparar algo que en algún momento no se hizo bien, ¿no? Es decir, no se contó en toda su integridad lo sucedido en Luján, el acontecimiento lujanense, ¿no? Y todo lo que significa es esta fuerza que tiene, ¿no? Evangelizadora, la elección de la Virgen de este hombre esclavo y cómo ella, bueno, lo tuvo con ella tantos años, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digamos que esto como vos decías, ¿no? Para muchísima gente, y esto uno lo ve mucho, ¿no? Gente muy, muy simple, chicos que por ahí están metidos en cosas que no tienen que hacer, o la misma droga, o gente muy de abajo, por decirlo con una expresión, lo ve al negro Manuel y como que enseguida hay una sintonía, ¿no? De los nuestros. Porque esto es uno de los nuestros y está ahí, qué bueno. Yo soy de la Virgen también, algo así, ¿no? En ese sentido es muy importante la propuesta de Manuel como un modelo, ¿no? Va en la Como un lógica intercesor. también de la opción preferencial por los pobres, porque si uno mira también la historia de las canonizaciones, siempre, bueno, son procesos que llevan costos, plata, y entonces, claro, siempre tiene más chances de ser canonizado históricamente un rey o alguien que tiene una posición social buena o alguien que perteneció a una congregación religiosa o una orden que puede estar detrás de esa beatificación o de una canonización, que de alguien que, bueno, no tenía, entre comillas, dónde caerse muerto, de algún modo, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, son ejemplos que pueden ser para mucha gente, pero claro, en la práctica, esa fuerza política, esa voluntad política, de algún modo, de llevar adelante una causa así, muchas veces no tuvo suficiente energía, ¿no? Y bueno, ahora tal vez con el impulso que también nos da el Papa Francisco y el estilo de iglesia que él quiere promover en la línea del concilio, una línea más fiel al concilio, evidentemente esto de algún modo se va sacando adelante con más ganas, con más energía, con más decisión. Sí, yo Sergio, creo que ¿alguna cosa así como final para redondear un poco lo que me fuiste compartiendo y le vas compartiendo a quienes vean este video? Tus principales intuiciones, ideas, convicciones, mensajes sobre el misterio del negro y la Virgen. El misterio de Luján, pero con el negro, con Manuel incluido. ¿Qué quisieras dejarnos como síntesis? sí, me parece, tiene tantas vetas, ¿no es cierto? Pero vos al principio aludías a Juan Diego, que es el indígena a la que la Virgen de Guadalupe se apareció. Bueno, el día que el negro Manuel esté beatificado, Juan Diego no hace mucho tiempo que fue reconocido por la Iglesia, apenas Segundo. al comienzo del siglo XXI, ¿no? Es decir,
me parece, como estamos como que redescubriendo en América algo ocurrido que Dios hizo y que recién le estamos encontrando su inmenso, digamos así, valor, ¿no? Porque justamente indígenas y esclavos son los últimos en América, ¿no? Y en este continente que es un continente creyente, con sus más y sus menos, pero es creyente, y tienen estas personas como digamos así, sus modelos, ¿no es Fíjate que yo cierto? le Los citaba pescadores el Martín aparecidos. Fierro, pero el mismo José Hernández, que era muy abierto al interior y al gaucho en ese momento, menosprecia al moreno y, nada y ni qué decir a los pampas, a los indios. O sea, cómo cambia también nuestra conciencia, ¿no? Porque José Hernández en ese momento, con el poema nacional, parecía como muy incluyente de la diversidad que había en esa época en nuestra patria, y sin embargo excluía claramente, diríamos, a estas dos categorías de personas que quedan ahora como resaltadas también por, digamos, en la figura de Juan Diego y del negro Manuel. Es decir, cómo nos cuesta de algún modo esta actitud verdaderamente inclusiva, digamos, al momento de pensar la patria. Es decir, como que la hemos pensado la patria en cierto modo desde la herencia criolla o de la herencia europea, de algún modo, ¿no? Es decir, en sus inicios, y nos hemos olvidado un poco de las raíces más profundas, que queda de algún modo como revalorizado un poco en estas figuras. Es así, es así. Y yo creo que además para la Argentina y para América, porque nosotros en la Argentina no tenemos la experiencia, de algún modo se ha diluido la negritud, pero en América la negritud tiene todavía una fuerza muy grande y a la vez una postergación muy grande, ¿no? Como pasa también en Norteamérica, hemos sido testigos hace poco tiempo del racismo que todavía existe, ¿no? Tan fuerte. Eh, entonces, la figura del negro, puesta por la iglesia en el lugar que debe estar o que Dios le dio, va a tener yo creo, una fuerza evangelizadora inusitada, ¿no? Y ni hablemos en relación con el continente africano, porque justamente estos hermanos y hermanas nuestros de África van a encontrar en Manuel un hijo de su tierra, bueno, que está con Dios, con la Virgen, y que es también también va a ser para ellos un modelo, ¿no es cierto?, de fe y de lucha por la dignidad, ¿no? Así que me parece que la figura del negro tiene muchísimos puntos y todavía recién estamos empezando como a descubrirla, ¿no? Bueno, y eso gracias a que él estuvo con la Virgen y a la Virgen que quiso que él estuviera con ella, ¿no? Te agradezco muchísimo, Sergio, este diálogo. Ojalá que sea fecundo porque es muy movilizador. Vos tenés un estilo muy sapiencial de meditación, es decir, no es simplemente que contás una historia, sino que estás como comunicando, transmitiendo toda una vivencia, es decir, tiene todo un tono espiritual, de espiritualidad pastoral, pero con una connotación muy afectiva toda esta historia. Y te agradezco entonces este tiempo, esta conversación, y bueno, espero que nos podamos ver cuando pase la pandemia de nuevo allá en el santuario. Dejale mis saludos, un abrazo grande a Miguel, y que esté bien la gente más cercana a vos, sobre todo la gente que acompañan, ahora un poco más a la distancia, pero en estos comedores un poco improvisados, sobre todo la gente que la está pasando un poco peor con la pandemia. Algunos vivimos la pandemia, pero con ciertas comodidades. Hay gente que está como mucho más expuesta y en situación mucho más vulnerable. También los encomendamos a la Virgen y a la intercesión del negro. Un abrazo Bueno, grande, Sergio. Y gracias. igualmente Gerardo, y también un saludo a todas las personas que comparten esto que hemos conversado. Muchas gracias.